Llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Donde quiera que se esté conectando a esta reflexión, que Dios lo bendiga a usted, a su familia y todo aquello que le inquieta, pues que también Dios ponga su mano sobre ello y traiga respuesta y solución a nuestras necesidades. El viernes pasado estuvimos escuchando, los que se conectaron, tal vez alguien lo vio otro día, una reflexión acerca de cómo dejar un buen legado. Y hoy quise, a propósito, también voy a compartir un par de puntos al respecto de cómo dejar un buen legado. Y nuestro hermano Carlos Samayoa nos compartía acerca de 3 cosas básicas, elementales, esenciales para poder dejar un buen legado. Uno era visión, es decir, aquello hacia lo que estamos apuntando y que nos provee sentido, propósito en la vida, hacia dónde vamos. Porque sin visión no vamos a estar claros que estamos transmitiendo algo a los demás. Preparación también en el sentido de esfuerzo de los que están tratando o los que estamos tratando de dejar un legado, y a la vez también preparar, capacitar a los que lo están recibiendo para que haya continuidad, preparación. Y el tercer elemento que nos compartió fue inspiración, que al final de cuentas se convierte la inspiración en un ánimo, en un aliento, en un motor en el corazón de las personas que nos miran.
estar haciendo un esfuerzo, un trabajo, nos ponemos como ejemplo para ellos, o en nuestro caso otras personas, nuestros padres, familiares o personas a quienes admiramos en liderazgo, en diferentes funciones, nos han servido de inspiración para nosotros poder avanzar en la vida a través de su ejemplo, y otros a través de nosotros también recibirán la inspiración, la motivación en su corazón para seguir adelante y dejar un buen legado a la gente que viene detrás de nosotros o que seguirá después de nosotros en esta vida. Cuando hablamos de legado, y como ya aprendimos también, el legado no solamente consiste en cosas materiales, en posesiones o en herencia que recibimos o que se puede dejar en dinero, sino legado también tiene que ver con habilidades, con destrezas, con carácter que las personas aprendemos, y uno de los lugares primordiales donde aprendemos es en casa. Por supuesto hay otras personas, amigos o líderes, jefes, maestros en muchos casos, que también han sido de inspiración para nosotros y que de los cuales hemos aprendido y que dejan un legado en nuestra vida. Así que en nuestro caso, si vamos a dejar un legado, tenemos que entender que todo lo que hoy somos y poseemos, sea esto bueno o sea esto malo, será transmitido, pasará a los que vienen detrás de nosotros y a los que quedarán después que nosotros hayamos partido de este mundo. En ese sentido es importante estar conscientes, quiero recordarlo de nuevo, todo lo que hoy somos y poseemos, sea bueno o malo, porque también en muchos casos heredamos cualidades de carácter o recibimos de otros o transmitimos a otras cosas que no son necesariamente buenas, y eso nos compromete particularmente como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, a procurar al máximo, poner el máximo esfuerzo en que estemos procurando dejar un buen legado conforme a la voluntad de Dios a las generaciones que nos precederán. Así que la primera cosa que yo quisiera mencionar en ese sentido, añadiendo a lo que es de cómo dejar un buen legado, es el hecho que necesitamos recordar o entender que todo empieza con Dios. Y al final de cuentas, cuando consideramos a la luz de Dios y su palabra la vida, todo empieza con Dios y termina con Dios. El Salmo 91, el escritor dice: Señor, oh Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. El escritor de ese salmo, Moisés, estaba consciente que a través ya de muchas generaciones venía un legado en el que él, y por supuesto los que estaban conscientes o hoy leemos el salmo, Dios ha sido refugio, dice, había sido refugio para Israel de generación en generación, porque Dios es un Dios generacional. La Biblia, de hecho, en el Antiguo Testamento presenta a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Un padre, un hijo, un nieto, por supuesto el último también, Jacob, hijo de Isaac. Pero Dios es un Dios generacional, todo empieza y termina con Dios. Y cuando nosotros nos ubicamos en el contexto de los capítulos 1 y 2 de Génesis, aprendemos de ahí lo que Dios nos revela, que Él es el formador, el creador, el diseñador de la familia. Y posteriormente ubicamos a Dios también como el creador, el diseñador de las naciones. Cuando en Génesis 12 Dios llama, o la escritura nos enseña que Dios llama a Abraham, le dice: haré de ti, aquel que para entonces no tenía hijos, no tenía herederos, no tenía a quién dejar un legado, y había sido motivo de preocupación para Abraham a quién iba a dejar todo lo que él poseía. Dios le ofreció, y de hecho así lo hizo, darle un hijo, y de ese hijo hacer una
ir haciendo y formando una nación. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas que conocemos de Israel, luego la entrada a Egipto, en Egipto unos 400 y pico de años, dice la escritura, el desarrollo de toda una nación, y luego salir una nación entera del cautiverio o de la esclavitud literalmente en Egipto, para luego ir a la tierra que Dios había prometido a Abraham en herencia. Vemos a Dios como ese Dios generacional, dando un legado, formando la nación. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento también nos damos cuenta que viene Dios y es el creador, el formador de la iglesia, que lo que hoy que nos llamamos nosotros, que somos parte de la iglesia, de ese pueblo escogido, apartado por Dios con un propósito, los llamados aparte para representar a Dios. Vemos entonces en la escritura que todo empieza y termina con Dios hablando de legado. Él forma la familia, Él levanta la nación, levanta las naciones, y también Él forma y levanta y sigue hoy edificando a la iglesia. Jesús, de hecho, en Mateo 18 afirmó que Él edificaría a la iglesia, edificaría a su pueblo, y las puertas del Hades, las puertas del mal no prevalecerían contra ella. Ahí miramos en el libro, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, el desarrollo de lo que conocemos como la iglesia primitiva, los llamados por Dios a encontrar la salvación en Cristo Jesús, a partir de los 12 discípulos y los 120 que estaban esperando Pentecostés, Hechos capítulo 2, y a partir de ahí empezar a formarse lo que hoy seguimos denominando como la iglesia de Jesús. Todo empieza hablando de legado y todo termina con Dios, el Dios que formó a la familia, el Dios que tiene un propósito y un plan específico, y es a través del ser humano y particularmente a través de la familia que Dios da un legado a la gente, y por supuesto a través de las naciones y a través de la iglesia, a través del liderazgo que Él levanta dentro de su pueblo para equipar y formar a la iglesia. A la iglesia, en una parte que Pablo le escribe a Timoteo, dice: la iglesia de Jesús, que es columna y baluarte de la verdad, la depositaria de las verdades de Dios y encargada de predicar el evangelio y enseñar todo lo que Jesús enseñó a aquellos que con todo su corazón, o aquellos que quieren aprender de Dios y seguir a Jesús haciéndose discípulos de Él. Todo empieza y todo termina con Dios en primer lugar. Y la segunda cosa que quisiera compartir, hablando de dejar un buen legado, en el cual quiero poner un poquito de más énfasis, es el hecho de la importancia que la Escritura da a la transferencia familiar. Y para eso quiero ir a Deuteronomio capítulo 6, donde Dios, hablando de Israel y de los mandamientos que estaba dando a su pueblo, Dios le dice a Israel: Israel, oye pueblo mío, oye iglesia de Jesús, hoy Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero las harás parte de tu vida, y una vez parte de tu vida y de práctica de vida, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios llama a la familia como el núcleo donde Dios pone a los hijos con los padres, como un centro de formación y de transmisión de sus mandamientos y de sus leyes. Este es un mandato que estaba dando directamente a las familias, a los padres en Israel, pero un mandato que tiene continuidad para nosotros como pueblo de Dios para este tiempo. La familia es el lugar diseñado por Dios donde la verdad de
de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios, la fe en Dios y la confianza de Dios debiera estar siendo transmitida, heredada como un legado para los hijos y las generaciones que vienen. Allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, también se manda a los padres a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Crearlos en disciplina y amonestación del Señor, porque el diseño divino es muy particular. Yo quiero ir a propósito también, ir al libro de Proverbios capítulo 4, donde vamos también a leer un pasaje. Vamos a leer 9 versículos. Muy interesante lo que Salomón escribe en este capítulo 4 de Proverbios. Dice Salomón: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cómo nos cuesta a los hijos estar atentos a los padres? Generalmente llega un momento en la vida cuando ya crecemos un poco y se nos sube un poco el mocha a la cabeza como hijos, en que ya no queremos oír a papá y mamá. Ya nos han dicho tantas cosas, pensamos que ya no queremos oírlos. Pero miren lo que dice Salomón: oigan, hijos, la enseñanza de un padre, estén atentos para que conozcan cordura. Y luego él dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y luego dice él: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él dice: mi padre me enseñaba y me decía. Y ¿quién fue el padre de Salomón? David. Y esto era lo que David le recomendaba, digo yo, con bastante frecuencia a Salomón: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes a la sabiduría, ya te guardará. Ámala y te conservará. Y luego le dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Está hablando de la sabiduría. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mire lo que Salomón nos aconseja, porque había sido aconsejado, un buen legado de David, su padre, por su padre David, ¿verdad? Muy interesante. De Salomón a nosotros, ¿verdad? De David a Salomón, de Salomón a nosotros, pero podemos decir literalmente una realidad de Dios para nosotros, a través de Salomón y a través de David. Transferencia generacional. Qué bueno las posesiones materiales, excelente la abundancia, porque Dios como parte de su pacto ha ofrecido darnos la habilidad para hacer riquezas, confirmando lo que Él dijo de bendecir en Abraham a todas las familias de la tierra. Pero estemos conscientes que el legado más importante que los padres o que los líderes o que la gente que sirve a otra gente puede dar a la gente va mucho más allá de lo tangible para convertirse en carácter. Y miren lo que David le aconsejaba a Salomón, y Salomón nos aconseja a nosotros: adquiramos sabiduría, y sobre todas nuestras posesiones adquiramos sabiduría, adquiramos inteligencia, abracémosla con toda la fuerza de nuestro corazón. La transferencia familiar. Yo no puedo dejar de recordar, venir a mi mente mientras pensaba en esta reflexión, todo lo que a través de mis padres y mis abuelos recibí a través de la vida, lo cual me costó mucho reconocer por un tiempo. No sé usted cuál es su experiencia familiar, pero en mi caso pues pasé un tiempo de conflicto en mi corazón. Aún lo he dicho en otras ocasiones, aún pensando, ¿verdad?, sin entender toda la soberanía de Dios, por qué no había nacido en otra familia. Con el correr de los años y a medida que me hago más grande, quiero decir más grande, no más viejo, caigo en la realidad
que Dios fue literalmente, como es, sabio en extremo al ponerme en el lugar en el que me puso. Y aunque Él sabía todas las circunstancias que iba a pasar en la vida desde chico, ahora puedo ver todas esas circunstancias complejas y difíciles, así como las buenas, como parte de todo un rompecabezas que Dios armó en su propósito y en su destino para mi vida, para poder ayudarme a llegar a ser lo que yo soy en la vida, naturalmente por la misericordia de Dios y con mucha inversión de mis padres. Le agradezco a Dios la familia en la que me puso. Tengo un hermano varón, tengo 6 hermanas mujeres, mis sobrinos, mis resobrinos, le digo a los hijos de mis sobrinos, tengo tías que todavía le sobreviven a mi padre y a mi madre, una familia en la que yo, con el correr de los años, he tenido que reconocer que tuve que quitar las X que le puse a la familia para poder apreciar y valorar todo ese legado que Dios, a través de esa familia, me quiso dar a mí y a los que van después de mí. Un legado. Todo lo bueno o lo malo que somos hoy y tenemos hoy en la vida, lo transmitiremos a las generaciones que seguirán después de nosotros. Así que debiéramos, con la ayuda de Dios, la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, procurar al máximo eliminar todo lo malo para que estemos heredando a las generaciones que nos seguirán lo mejor de la vida, en carácter y por supuesto en administración sabia también de los recursos materiales que son parte de la familia o de nuestra vida. Tengo que reconocer que también hubieron maestros en mi escuela primaria que influyeron para bien en mi vida. Tengo que reconocer que en mi estadía de 6 años en el INBA, el Instituto Antonio Larrazábal, aquí en Antigua Guatemala, aprendí mucho y muchas personas dejaron huella en mi vida. Y tengo que reconocer también de una manera particular que de los 21 años en adelante, cuando Dios me alcanzó por su gracia redentora, por Jesucristo, a quien ahora llamo mi Señor y mi Salvador, empezó en mi vida añadirse a mi legado la influencia de personas como Ronnie Gilmore, Oscar Urotegol y otros, Haroldo Arevalo, Julio Salguero, nuestros hermanos hoy del Consejo Nacional en Guatemala, Ministerios Verbo, que siguen dejando una huella en nuestra vida. Muchos de los que dejaron huella en mi vida ya no viven. Estuve un par de años en los Estados Unidos en un instituto bíblico, donde una congregación allá, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, las familias de esa congregación dejaron una huella profunda en mi vida después de 2 años casi de compartir allá con ellos en el instituto bíblico. Tuve maestros en ese instituto bíblico. Recuerdo el nombre de muchos de ellos todavía: José Juan Sáenz, Joe Flores, don Víctor Toranzo, que ya está con el Señor, y que han dejado una huella en mi vida y mi corazón, y que ahora son parte también de lo que procuro dejar cuando comparto con gente, dejar como un legado. Cuando lo hacemos intencionalmente, podemos dejar un mejor legado a las generaciones que vienen después de nosotros. Se puede dejar un mejor legado si lo hacemos intencionalmente. Gracias a todos los padres que están escuchando esta reflexión. Que Dios los bendiga en su tarea de influir sobre sus hijos y sobre sus nietos, si tienen ya nietos, si son abuelos o bisabuelos. Gracias a las personas que sirven en iglesias locales, donde tienen la oportunidad de influenciar en otros. Que Dios les dé gracia y sabiduría abundante para dejar un buen legado a las generaciones que nos vienen. Gracias a los maestros de las escuelas, institutos y colegios que ponen todo su empeño en dejar semillas en el corazón de los niños que llegan con ustedes para dejar una huella que dure toda la vida. Estoy seguro que esos niños les recordarán cuando llegue su mañana y se recordarán de usted, porque como maestro, como padre o como líder o como jefe en una empresa dejó una huella en el corazón de ellos. Padre, queremos darte gracias por cada una de las personas que hasta hoy ha dejado huella en nuestra vida. Particularmente gracias por nuestros padres en el lugar en el que nos pusiste.
Pero gracias por maestros, gracias por líderes, gracias por jefes en las empresas que, Señor, aparte del trabajo, se han tomado la molestia y el tiempo para hacer una diferencia en nuestra vida y dejar huella. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a procurar con tu ayuda, por la sabiduría de tu Espíritu y los conceptos, las verdades de tu palabra, a dejar una huella en aquellos que tenemos la oportunidad de hacer influencia también mientras dure, Señor, este peregrinaje terrenal. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga en la tarea de dejar huella y un buen legado a las generaciones que seguirán después de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito Jesús. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria.
Mi alma tiene sed de ti.